Objectivism. It's a guide to living here. Developed by this writer. Wondering who needs a philosophy? She answered that. To deal with real life, we need a view of the world and our place in it. Now, some people have strong opinions on objectivism. It's a philosophy that's controversial because it advocates selfishness and says altruism is evil. But we'll get back to that. Rand's philosophy looks something like this. It starts with the idea that reality is objective. The universe is what it is, not what we want it to be. And wishing otherwise won't make it so. Next, it states that our reason is all we have and all we need for understanding the world around us. And if reason is an absolute, you can't accept contradictions. It also says, your highest moral purpose should be the pursuit of your own selfish happiness. Now, selfishness can be misinterpreted. It doesn't mean exploit others for your own gain. It means realize your highest potential by pursuing rational ends and live in harmony with others by respecting their right to their own life and happiness. The result of this philosophy is a life of reason, purpose, self-esteem, a philosophy for living on Earth. If you know that this life is all that you have, wouldn't you make the most of it? Bueno, buenas tardes a todos. No sé, supongo que hay mucha gente de Latinoamérica, así que no sé en qué horario está cada uno, pero bienvenidos a todos a este Ayn Rand Day y a la celebración del aniversario número 116 del nacimiento de la filósofa Ayn Rand, que nació un 2 de febrero, como todos imaginarán, de 1905 en la ciudad de San Petersburgo. Queremos hoy celebrar sus logros y agradecer por la filosofía que nos ha dejado plasmada en numerosas entrevistas, charlas y sobre todo en libros que han impactado la vida de millones de personas de un modo, diría, irreversible, que nos ha ayudado a recordar lo maravillosa que puede ser la vida y lo heroico que puede ser el ser humano, que nos ha hecho comprender la importancia de usar la razón, de vivir en libertad, de perseguir nuestros propios valores y de respetar los derechos de los demás. Esta semana recibí una carta de Yaron Brook, que es el presidente de la junta directiva del Ayn Rand Institute, donde comentaba, estas son sus palabras: a lo largo de mi carrera, los expertos en marketing y los consultores de relaciones públicas me han asegurado que los aspectos negativos motivan a las personas más que los aspectos positivos. Ayn Rand me enseñó una lección diferente. Las buenas personas son motivadas principalmente por valores positivos. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, por eso hoy no voy a detenerme ni en el COVID, ni en lo complejo que fue el año 2020, ni en las crisis económicas, ni en los políticos corruptos, ni en todos los problemas que hay en el mundo y particularmente en América Latina. Todos los conocemos ya muy bien. No quiero señalar tampoco los peligros y las amenazas que tenemos para convencerlos de la importancia de promover el objetivismo en la región. Sí quiero, en cambio, intentar inspirarlos a imaginar un futuro prometedor, el mundo que podríamos tener si lográramos que cada vez más personas abrazaran la filosofía de Ayn Rand. Un punto importante es, no neguemos las maravillas que hoy estamos viviendo en el presente. A pesar de los males actuales, tenemos que reconocer que estamos viviendo las vidas más largas, más saludables, con más oportunidades, más entretenimiento, más conocimiento de toda la historia de la humanidad. Miro a nuestro alrededor y veo la nueva tecnología, los últimos teléfonos, las computadoras, los autos que vienen sin conductores, los proyectos para colonizar Marte. Es realmente increíble todo lo que hemos logrado. Y esto, y es fundamental, lo hemos logrado con una libertad limitada y solo con algunos buenos principios puestos en práctica, no consistentemente y que muchas veces ni siquiera sabemos defender.
Imaginemos entonces la increíble revolución que tendría lugar si liberáramos completamente a los individuos, si lográramos que más y más personas respetaran la realidad, abrazaran la razón, trabajaran mejor en su propia autoestima, si lográramos que más personas sintieran orgullo y no culpa por su ambición, por sus ganas de vivir mejor, por querer lo mejor para sí mismas. Si lográramos que la gente dejara de poner sus vidas en las manos de alguien más y tomara sus vidas en sus propias manos. Si lográramos que más personas supieran cómo defender la libertad desde sus raíces y no se conformaran con libertades a medias. Imaginemos cuánto más productivas, más ricas en todo sentido y más plenas serían nuestras vidas. Imagine, como diría John Lennon, pero en una versión objetivista. Desde el Ayn Rand Center y todos aquellos que promueven las ideas de Rand en el mundo, porque por suerte cada vez somos más, muchos de ellos están aquí presentes también, estamos trabajando para lograr ese futuro glorioso que cada individuo, para cada uno de de los individuos y para nuestra región. Ese futuro no lo van a construir los políticos, sino justamente quienes trabajamos por una cultura que valora la razón, el individualismo, el capitalismo y sus consecuencias, que son el progreso, el ingenio, la innovación y la creación de riqueza en todos los campos, en la ciencia, en la industria, en el arte, en la psicología, en la medicina. Hoy quiero brindar por Ayn Rand e inspirar a cada uno de ustedes a sumarse a este proyecto, a no bajar la guardia, a renovar fuerzas e invertir en ese futuro. Como dijo Ayn Rand, y aquí la leo, en nombre de lo mejor que hay en ti, no sacrifiques este mundo a los peores. No permitas que se extinga tu fuego, chispa a chispa, cada una de ellas irreemplazable, en los pantanos sin esperanza de lo aproximado, lo casi, lo no aún, lo nunca jamás. No permitas que perezca el héroe que llevas en tu alma en solitaria frustración por la vida que merecías, pero que nunca pudiste alcanzar. Revisa tu ruta y la naturaleza de tu batalla. El mundo que deseas puede ser ganado, existe, es real y posible, es tuyo. Pero claramente somos nosotros quienes tenemos que ganarlo, hacerlo posible y real y hacerlo nuestro. Déjenme contarles un poquito acerca del Ayn Rand Center. Desde justamente el Ayn Rand Center Latinoamérica venimos trabajando hace 2 años, somos una organización muy nuevita, empezamos en febrero de 2019, pero en estos 2 años organizamos 2 concursos de ensayos y videos, llevamos a cabo más de 100 charlas, webinarios y cursos, 2 conferencias regionales, una en Argentina y otra en Brasil, y un tour por 8 ciudades de América Latina. Todas estas con los mayores expertos de objetivismo en el mundo. Para este año estaremos lanzando nuevos eventos, programas y talleres. El primero de ellos es un workshop mensual que se va a llamar Vivir Objetivamente, que lo vamos a ofrecer con el psicólogo Juan Ignacio Ardón, que comenzará el 25 de febrero y nos invitará justamente a trabajar en nosotros mismos para vivir la vida más plena que podamos vivir. Se viene también Navegando Objetivismo, que va a ser una introducción sobre el objetivismo en todas sus ramas, que lo vamos a llevar a cabo con Agustina Vergara Cid y con otros grandes intelectuales. Estamos desarrollando junto con Gloria Álvarez la idea de hacer un curso sobre comunicación efectiva. Estamos organizando cursos sobre arte, sobre ética, sobre epistemología objetivista. Y se viene ahora un nuevo tour en noviembre con conferencias en varios países de América Latina. Uno de ellos va a ser en Guatemala, posiblemente en la Universidad Francisco Marroquín, en México, en Buenos Aires, Brasil. Me estoy olvidando algunos países, pero vamos a estar también en Paraguay, también en Uruguay, en Chile y posiblemente para marzo o abril del 2022 vamos a también estar en Venezuela, en Perú, en Colombia, en Panamá y algunos países más. Espero no estarme olvidando algunos, pero la idea es en este año y medio lograr visitar casi todos los países de América Latina. No veremos resultados mañana porque el trabajo es, como decía Rand, de una mente a la vez, pero pensemos cuánto más rápido nos acercaremos a este futuro que deseamos si cada uno de nosotros invierte en él. ¿Cómo invertir? Desde poniendo un libro de Rand en las manos de una persona conocida, que tenga una mente activa y que quiera saber de qué se trata, educándose uno mismo cada día un poquito más en esta buena filosofía, y también ayudando a la Ayn Rand Center a ofrecer un webinario, un curso o un workshop más para poder llegar cada vez a más personas.
Y aquí queremos contarles que colaborar con el Ayn Rand Center es muy simple. Hemos creado un sistema de membresías con muchos beneficios para quienes se sumen, siguiendo nuestro principio de ofrecer valor por valor. Aquí Nixon les está mostrando, pueden entrar si quieren ver después a aynrandlatam.org/donar, pero básicamente hemos generado membresías con los nombres de los personajes de Ayn Rand, que implican que pueden apoyar a la fundación con $5 mensuales o directamente, si prefieren, con $60 anuales. Piensen que $5 es lo que uno paga por una hamburguesa en McDonald's. Imagínense si no vale la pena pagar por transmitir justamente las ideas de Ayn Rand a la región. Ahí van a poder ver también desde el impacto que genera cada donación, es decir, con ese dinero qué es lo que puede llegar a ser el Ayn Rand Center, y los beneficios que obtienen justamente como miembros por participar, justamente por apoyar a la fundación. Los beneficios son muchos, desde roundtables con los mejores intelectuales y empresarios que tenemos en Latinoamérica y en el mundo. Van a poder participar en el workshop sobre vivir objetivamente. Van a poder participar de un evento que va a ser especial para miembros. Y cada membresía, la siguiente, suma los beneficios de la anterior. Acá tenemos desde la Ragnar, Kira, Hank, Francisco, Nixon, no sé si puedes mostrar más abajo también, Howard, Dagny y John Galt. Estas son todas las membresías. Sabemos que algunas son más caras que las otras, por supuesto. Les pedimos simplemente que nos acompañen con las posibilidades que tenga cada uno y que evalúen realmente los beneficios, porque son muchos y tenemos una posibilidad de acelerar el proceso de justamente llevar a cabo la misión del Ayn Rand Center. Tenemos también categoría benefactores, que son por sumas más importantes. A todos aquellos que hemos tenido ya unos cuantos benefactores, a todos aquellos que se quieran sumar como benefactores, les pido que directamente se pongan en contacto conmigo a maria.marti@aynrandlatam.org, así podemos conversar un poco sobre cómo generar el mayor impacto posible. Hoy vamos a iniciar justamente un impacto de 4 horas y de 24 horas. Todos aquellos que se sumen como miembros en las próximas 4 horas, vamos a sortear entre ellos 4 sets de 3 libros de Ayn Rand y de otros intelectuales liberales que nos ha donado la señora Rosa Pérez, Unión Editorial y también el Ayn Rand Institute. Así que aprovechen si quieren libros, buenos libros, se los vamos a hacer llegar, pero tienen que sumarse como miembros en las próximas 4 horas. Para aquellos que prefieren esperar un poquito, tenemos el impacto de 24 horas, así que tenemos 24 horas para los que se sumen más adelante, y también entre ellos vamos a sortear 4 sets de 3 libros. Así que los invito, es muy simple, Nixon va a anotar aquí en el chat dónde tienen que entrar, y creemos realmente que vale la pena, nos van a ayudar muchísimo a acelerar la misión del Ayn Rand Institute. A todos aquellos aquí presentes que ya se han sumado como miembros y benefactores y que colaboran diariamente con su tiempo y con sus conocimientos para hacer posible nuestra misión, desde ya, no los voy a mencionar porque no sé cuáles están aquí, quiénes no, pero desde ya, muchísimas gracias. Así que los invito a formar parte de esta comunidad que está creciendo. Realmente el crecimiento que hemos tenido en estos 2 años ha sido impecable y ha sido realmente muy emotivo porque no esperábamos realmente este crecimiento y creemos que se puede acelerar justamente involucrando cada vez más gente. Bueno, ¿cómo sigue la agenda de hoy? Les cuento, ahora vamos a presentar a un panel de notables que hemos invitado para esta ocasión. Luego de eso tenemos un juego muy divertido que esperamos que todas puedan participar. Sí van a necesitar una computadora y un teléfono para poder jugar. Y luego de eso, la idea es, van a quedar preguntas pendientes, van a quedar conversar con nuestros panelistas, así que vamos a dividir la sala en diferentes rooms, en 5 rooms diferentes. Una de ellas va a estar liderada por Gloria y Marta Yolanda, otra por Eduardo y Diego López Colombo, otra por Juan Ignacio
y Warren Norbert, otro por Agustina y por mí, y otro por Antonella Martí y Ricardo Rojas, ya los vamos a informar, y ustedes pueden ir variando de sala en sala para charlar con todos ellos. Sin más, quiero presentarles primero primero darle las gracias a Nixon y a Fermín, grandes colaboradores que siempre están aquí detrás de pantalla ayudando a que todas las cosas salgan bien. Pero ahora vamos a presentar a nuestros panelistas. Primero a Agustina Vergara Cid. Hola Agustina. Agustina es Fellow del Ayn Rand Institute y abogada, y graduada también del curso de objetivismo del Ayn Rand Institute. Bienvenida Agustina, gracias por estar aquí. Muchas gracias María, gracias por invitarme. Un placer tenerte como siempre. A Gloria Álvarez, todos la conocen, politóloga, una de las personas que más han hecho por difundir la libertad en América Latina y en el mundo, gran amiga también, y también cursando el segundo año de objetivismo en el Ayn Rand Institute, así que muchísimas gracias Gloria por estar aquí también con nosotros. Muchas gracias Mary por tenernos a todos aquí reunidos, qué increíble ver cómo el Ayn Rand Center Latinoamérica a través de Zoom nos tiene a todos aquí convocados, un gustazo estar aquí con todos, y sí, segundo año de estar sacando este posgrado en objetivismo, muy recomendado para todos, al igual que el posgrado de objetivismo que está sacando la Francisco Marroquín, ahí sí que los que prefieran en inglés o en español. Buenísimo, Gloria, un placer tenerte. Nuestro tercer panelista, Juan Ignacio Ardón, psicólogo objetivista, que hay muy pocos psicólogos objetivistas, así que es como un honor tenerte aquí. Profesor también de la Universidad Francisco Marroquín, otro guatemalteco acá en el panel. Muy bienvenido Juan Ignacio, con quien empezaremos a dictar el workshop muy pronto, que ya hablaremos de él. Gracias Juan Ignacio por estar aquí. Gracias a ti María, el honor es mío. Gracias. Y Eduardo Martí, por si no saben, obviamente es mi hermano mayor, una de las personas que más me han influenciado en las ideas de Ayn Rand. Descubrí Ayn Rand gracias a él, viéndolo en un rincón de la casa, devorando La Rebelión de Atlas, y a partir de ahí decidí tomar yo también La Rebelión de Atlas. Así que Eduardo, gracias por ser parte de mi mecenas intelectual, es economista, es presidente de la Fundación por la Responsabilidad Intelectual, y otro miembro brillante de este panel, así que gracias Eduardo por estar aquí. Un placer, Mary. Saludo a todos los amigos y gracias por convocarnos a todos y hacer que vivamos una realidad distinta a la que nos toca vivir en este mundo paralelo, en esta Matrix que has creado. Fantástico. Esto es una especie de valle de Galt en el que todos vamos a vivir hoy por un ratito. Así que más allá de dar la bienvenida al panel, quiero agradecerles a todos los que están aquí presentes y acompañándonos. Me encanta, creo que es el evento que más gente hemos tenido y esperamos seguir creciendo. Para empezar un poco con el panel, los invité justamente a ustedes porque creo que representan una buena visión del objetivismo desde diferentes puntos de vista. Eduardo como economista, y sé también que sos un apasionado de la filosofía. Juan Ignacio desde la psicología, Agustina desde el derecho y también desde la filosofía, Gloria desde la política y ahora también desde la filosofía, pero creo que los cuatro han comprendido muy bien que la filosofía de Rand es una filosofía integrada y que de alguna manera un área influencia mucho las demás áreas, ¿no? Como que es imposible analizarlas como módulos separados, sino que está todo integrado. Así que les preparé unas preguntas para cada uno, obviamente pueden comentar entre ustedes también si lo desean, pero como para empezar, Agus, me gustaría empezar con vos, Agustina. Bueno. Viviste mucho tiempo en Argentina, sos cordobesa, ahora estás viviendo en Estados Unidos trabajando por el Ayn Rand Institute. ¿Qué considerás que la filosofía de Ayn Rand puede hacer por los latinoamericanos como individuos y como América Latina como región? ¿Qué es lo primero que te viene? Yo creo que lo fundamental es que la filosofía de Rand nos presenta una alternativa a la moralidad altruista que domina América Latina. La moralidad altruista nos dice que tenemos que vivir por los demás y sacrificarnos por su bienestar, y que en eso radica la virtud moral.
Y esto lo vemos en todos lados, desde discursos políticos que escuchamos hasta los que nos enseñan en la escuela. Y esto es en parte debido a la enorme influencia del cristianismo en Latinoamérica, que Gloria ha hablado un montón sobre ese tema también, pero también, por supuesto, la influencia y las ideas de izquierda, que se basan en esta ética altruista. Y en este escenario altruista que vemos, en el cual con esta filosofía altruista no tenemos nada que ganar de la moralidad o de la ética, y que de hecho tenemos todo que perder, porque cada vez que realizamos un acto virtuoso, entre comillas, nos estamos sacrificando, estamos perdiendo algo, estamos dando un valor mayor por un valor menor o por un no valor, como decía Rand. Pero Rand nos dice, o sea, yo creo que acá la alternativa importante es que Rand nos dice que el rol de la moralidad en realidad es ayudarte a ser feliz, ayudarte a vivir, y que tu propia felicidad, como decía el video hace un rato, es tu más alto deber moral. Y Rand nos plantea que la moralidad egoísta racional en la que perseguimos nuestros intereses propios como meta principal es la moralidad correcta y la moralidad que necesita el hombre para vivir. Y ese interés propio, por supuesto, incluye a los demás, porque incluye colaborar con ellos y ayudarlos en su camino también, según también nuestro interés personal. Yo creo que ese es el gran cambio que necesita cada individuo en América Latina y en el mundo en general. Y ese cambio de moralidad, de que cada individuo comience a pensar en sí mismo antes que los demás, que comience a plantearse qué realmente es su interés personal, qué es la moralidad y qué es lo que necesita para su vida, eso conlleva indefectiblemente un pensar profundamente filosófico, que también es algo que falta en América Latina y el mundo. Y una vez que la vida de los individuos mejora a través de la adopción de una buena moralidad, los resultados comienzan a volcarse a la sociedad, porque se entiende que una sociedad debe ser libre, que se debe tratar con los individuos a través de la persuasión y no la fuerza, y entre otras cosas y otros principios. Y todo esto se vuelca eventualmente también a la política, porque al desaparecer el altruismo, el colectivismo político no tiene base ni fundamento donde pararse. Gracias, Agus. Muy claro y coincido completamente. Eduardo, voy a pasar a vos. Vos como economista. Una de las cosas que vemos es que tenemos excelentes economistas defendiendo la libertad. En el pasado Mises lo tuvimos a Hayek, a Friedman. Hoy en Latinoamérica lo tenemos a Roberto Kachanowski, a Iván Carrino, a Milei, bueno, y tantos otros que habría que mencionar. Tendríamos que hacer todo un webinario para mencionarlos porque son muchos, pero sin embargo vos siempre decís que no alcanza con los argumentos económicos, siendo un economista, que la verdadera batalla no está ahí. ¿Por qué? ¿A qué te referís? No te escuchamos, me parece que estás muteado. Le hemos dedicado mucho tiempo, muchos de los amigos que están ahí a la vista, a tratar de explicar el buen funcionamiento de la economía de mercado y por qué el socialismo, la economía socialista o el intervencionismo no funciona. Yo pasé un año estudiando con Sennholz, junto con Chafuen, con Kachanowski, y Mises se esforzó desde escribir el socialismo, la mentalidad anticapitalista, burocracia, la acción humana, los fundamentos de la libertad de Hayek, Milton Friedman con su Free to Choose, Henry Hazlitt desde la economía de una lección, hasta tratar de demostrar por qué Keynes estaba equivocado en los errores de la nueva ciencia económica. Leonard Reed crea una fundación, justamente se llama Foundation for Economic Education. Yo fui a hacer 5 seminarios allí y creo que no ha habido liberal que no haya pasado por ahí. En la Argentina, los Venegas Lynch, Alberto padre, Alberto hijo, fundaron el SEADE y nos abrieron las cátedras de la Facultad de Derecho. Don Manuel Ayau se construyó la Marroquín, basado fundamentalmente en la importancia de enseñar economía. ¿Por qué? ¿En qué tesis se estaban basando? Se estaban pensando que la idea que los problemas del mundo radicaban en la ignorancia que la gente tiene de temas económicos. Entonces, si enseñamos economía, se solucionan todos los problemas de nuestros países y del continente en general. El problema es que el diagnóstico está errado, nos dice Rand, y lo explica muy bien Rand en una carta que le manda a Leonard Reed, cuando Leonard Reed la consulta sobre la importancia de crear la Foundation for Economic Education. Ella le dice, no va a funcionar, porque la raíz del problema
no es económica, sino que es filosófica y moral, como explicaba recién Agustina, y seguramente van a explicar los que están allí. El tema económico, uno no necesita ser un experto para ver que funciona mucho mejor en Miami que en La Habana, en Corea del Sur que en Corea del Norte, Alemania occidental que oriental, Argentina liberal de la Argentina peronista. Está a la vista que el capitalismo funciona mejor que el socialismo. El problema es que la gente no acepta el capitalismo porque considera que el capitalismo es inmoral. Entonces, obviamente, lo que van a tratar es de seguir buscando una alternativa al capitalismo. ¿Qué es lo que está mal con el capitalismo? La Iglesia nos enseña que está mal el lucro, está mal la ambición, está mal la competencia, está mal la propiedad privada. Entonces, si eso es maligno y eso es inmoral, si el individualismo es inmoral, si buscar tu propio beneficio, aun cuando no molestes a los demás, si no te preocupás por los demás, es inmoral, de acuerdo a lo que nos cuenta Kant, o lo que nos cuenta Comte, o que nos cuentan los fundadores del altruismo, y hay muchos. Entonces, sencillamente, no vamos a practicar capitalismo. Aunque sepamos que es más eficiente, vamos a seguir tratando de encontrar alternativas. Entonces, el punto que nos dice Rand es, en la medida que no centremos el combate en la ética, entonces no tenemos remedio, no vamos a poder ganar esta batalla. Si la Iglesia nos hace responsable por nuestros hermanos, por su bienestar, por el bien común, por la redistribución de ingresos y por la justicia social, ¿cómo compatibilizamos eso con ganar dinero, con buscar nuestra propia felicidad o con buscar ganar dinero con el lucro? Es casi imposible lograr eso. Entonces, el punto aquí es, tenemos que aprender a combatir en el campo de la ética. ¿Es fácil? No, es complejo. Por eso los economistas escapan, porque para poder entender de ética también se requiere entender un poco de metafísica y de epistemología. Y desafiar los problemas epistemológicos es bien, pero bien complejo. No lo han logrado los economistas liberales de los siglos XVII, XVIII, XIX, no han encontrado las respuestas que recién aparecen ahora. Entonces es un combate fantástico y es un desafío tremendo. Yo, mirando a la gente que tenemos ahí con los panelistas, estoy seguro que van a estar a la altura y que nos vamos a divertir todos mucho librando ese combate. Así que a las armas, muchachos. Gracias, Eduardo. Seguimos un ratito con vos. Gloria, divina acá. Tenés, mirá, se ha vestido para la ocasión. ¿Quién es John Galt? Dice su remera. Gloria, una vez me contaste que no fueron los argumentos económicos, vos estudiaste en la Universidad Francisco Marroquín, pero me contaste que no fueron los argumentos económicos los que te volvieron libertaria, sino que tus mayores influencias fueron Bastiat justamente y Rand. ¿Cómo fue esto? ¿Qué leíste en ellos que te generaron justamente este cambiar de parecer? Justamente, Mary, lo que estaba comentando Eduardo, muchos pensaron erróneamente que dar clases de economía iba a ser suficiente para que la gente comprendiera lo que estaba pasando en el mundo y entonces tornarse a las ideas liberales. Y se descubrió que eso no es así. Desgraciadamente, si fuera tan fácil que la gente entendiera que la economía tiene que ser libre, pues como yo siempre le he dicho, ¿no? Bastaría una foto de Corea del Norte y de Corea del Sur para que la gente viera pues la cantidad de luces que hay en Corea del Norte versus las que hay en Corea del Sur y que toda la gente dijera, ah, listo, la libertad funciona, ¿no? O con ver las balsas yendo de La Habana a Miami y no es suficiente. No es suficiente que el comunismo ha asesinado a más de 100 millones de personas, no es suficiente que países como Venezuela quedan en la absoluta miseria, incluso no fue suficiente para Chile, teniendo grandes referentes económicos, siendo una de las partes del mundo mucho más libres y más prósperas,
y aún así hicieron para atrás. Esto nos demuestra que el conocimiento económico, enseñarle a la gente lo que es la oferta, la demanda, el ahorrar, que por supuesto que es útil, y ojalá la gente entendiera que así como funciona su dinero, funciona también el presupuesto general de una nación. Ojalá eso fuera suficiente, nos haría las cosas más fáciles, pero no lo es. Y es precisamente Rand la única que se va a las profundidades filosóficas y psicológicas de por qué el individuo es libre o por qué está dentro de su naturaleza el ser libre, libre para pensar, para actuar, para opinar, para vender, para comprar, para viajar. Y el problema está, y ahora más que nunca, en que personas que no tienen el interés de conocer a Rand porque se quedan con un prejuicio de algo que leyeron en un tweet, porque claro, hay mucha pereza intelectual, es muy fácil ponerse la etiqueta de liberal después de leer 3 tweets, eso lo puede hacer cualquiera, pero realmente comprender las profundidades metafísicas y epistemológicas para luego entonces tener razones políticas, económicas, incluso artísticas para defender al individuo como la minoría más pequeña que hay, eso es lo que tanta falta hace, porque entonces solo tienes personas dogmáticas que repiten eslogans como que fueran axiomas, pero que no se están cuestionando realmente los fundamentos de la libertad. La batalla política y económica, yo siempre lo vi con los jóvenes cuando trabajaba en la radio en Guatemala, no es suficiente, porque estás hablándole a una juventud que no tiene autoestima. Y una persona que no tiene autoestima, que no se valora a sí misma, el que le hables de libertad económica no le interesa, porque le aterra el pensar que él es el arquitecto de su propio destino. Personas que han sido adoctrinadas para pensar que son víctimas, que son inútiles y que son incapaces de trazar su propio camino, por supuesto que no van a estar interesadas ni le van a ver nada positivo a la libertad económica, mucho menos a la libertad humana. Gracias, Gloria. Creo que le dejaste la pelota picando a nuestro psicólogo ahí hablando de autoestima. Juan Ignacio, Rand describe a sus buenos personajes como heroicos. Para muchos este heroísmo es imposible de lograr. Como psicólogo y como objetivista, ¿qué características de ellos considerás que Rand consideraba heroicas? Por ejemplo, yo muchas veces pienso en Hank Reagan, ¿no? Que Hank Reagan es uno de los personajes de Rand que más evoluciona durante la novela, pero que tiene varios conflictos internos sin resolver. Y sin embargo lo consideramos un héroe. ¿Por qué? ¿Es posible adquirir esas características de heroicismo? ¿Podemos ser cada uno de nosotros un héroe? ¿Cuáles serían esas características? ¿O solo podemos soñar con héroes en novelas? ¿Cómo lo ves a este tema? Bueno, de hecho, cuando nosotros revisamos todas las novelas de Rand y vemos sus héroes, vemos características similares, ¿no? Que describen justamente una personalidad y un tipo de virtudes, de esas virtudes que personifican en ellos las virtudes esenciales del objetivismo. De hecho, se cree a veces que los héroes de Rand son estos emprendedores que luchan contra los burócratas del gobierno, pero en realidad no es así. Los héroes de Rand, de hecho, todos eran ingenieros, algunos emprendedores, pero todos se caracterizaban porque amaban el libre mercado, ¿no? Es decir, la individualidad, el individualismo. Y todo el tiempo ella marcó sus villanos con estos terribles empresarios mercantilistas que buscan constantemente privilegios con el gobierno en complicidad de estos políticos saqueadores, ¿no? Entonces, sus héroes personifican las virtudes esenciales del objetivismo, la racionalidad, la productividad y el orgullo. Brevemente, ¿no? La racionalidad, la virtud de comprometerse con la razón, la productividad, el hábito de aplicar la racionalidad para adaptar la naturaleza a conocimiento de uno. La única herramienta, digamos, generar valores materiales, generar riqueza, ¿no? Y el orgullo, que es comprometerse con ese lograr la perfección moral.
y sostiene como valor la autoestima. De hecho, justamente Gloria lo mencionaba, todos los héroes de Rand son personas con autoestima, y la autoestima, recordemos que se caracteriza por dos aspectos fundamentales: la autoeficacia y la autodignidad. Es decir, confío en mi mente como principal herramienta para lidiar con los desafíos de la vida, pero también y sobre todo merezco y considero que merezco ser feliz y buscar ese propósito de florecer. Todos los héroes de Rand buscan florecer, poseen autoestima. Y tú mencionabas a Hank, ¿no? Hank en la novela, que justamente es uno de mis personajes favoritos, porque como psicólogo me apasiona el proceso de florecimiento de las personas. De hecho, un psicólogo objetivista no se conforma si un paciente no florece. Entonces, Hank, si vemos la novela a lo largo, los que han leído la novela y la recuerdan, justo como mencionabas, María, vemos todo el proceso de su florecimiento, el proceso de su desarrollo emocional, donde antes se caracterizaba él por una culpa, empujada mucho por su esposa, que era reflejo de sus malas decisiones en términos de pareja, y cómo cuando tiene esta relación con Dagny, empieza a descubrir ese Hank interno que busca florecer, ese Hank que empieza a enamorarse de las ideas, que empieza a querer romper con sus cadenas impuestas y con esa culpa inmerecida. De hecho, resuelve. Y eso es fundamentalmente lo que hacen los héroes de Rand, es resolver. Y eso quiero subrayar en ello. Cada héroe en las novelas de Rand es un manual, es una guía para que uno pueda repetirlo y que se convierta en una realidad para cada ser humano. Y eso es fundamental, es decir, estos héroes son perfectamente posibles de encarnar en el ser humano, y el objetivismo yo considero que es el instructivo. La razón como fuente, el objetivo, el trabajo productivo, y el orgullo como el resultado, es decir, la autoestima. Es decir, que es posible para todos, de alguna manera, ser los héroes de Ayn Rand. Agus, sigo con vos. Uno de los temas que generan mayor controversia es justamente la ética de Rand, su idea de que la vida, su idea de que la vida de cada ser humano debería ser su mayor valor y su meta buscar su propio interés personal. ¿Qué le responderías a alguien que te dice que el egoísmo y el individualismo es justamente el problema que tenemos, y que te pone como ejemplo el político corrupto, que en el fondo roba por su propio interés? ¿Cómo explicarías esa confusión que la gente tiene sobre lo que es realmente ser egoísta? Bueno, Rand escribió todo un libro sobre este tema que se llama La virtud del egoísmo, pero bueno, en este espacio limitado que tenemos por un par de minutos para responder, yo diría en principio que no hay que confundir el interés propio racional con un capricho, y que es una distinción muy grande que Rand hacía. El político que roba o el ladrón que asalta a alguien no está funcionando en base a su interés personal. Porque, a ver, el ser humano no puede sobrevivir de manera aleatoria, haciendo cualquier cosa en cualquier momento, sino que tiene que descubrir y practicar los principios que su supervivencia requiere. Y del mismo modo, el interés propio de cada persona no puede determinarse por caprichos ni impulsos del momento, sino que se tiene que descubrir y alcanzar usando una guía de principios morales racionales. Y el hombre, como explicaba antes y como dijo hace un rato también Eduardo, el hombre tiene derecho a existir por sí mismo, sin ser sacrificado. Pero hay mucha gente que cree, como por ejemplo la gente que pondría el ejemplo del político que roba, que esto significa que el hombre, a ver, no debe ser sacrificado, pero puede sacrificar a otros. Pero esto no es así. El hombre existe por sí mismo sin ser sacrificado, pero también sin sacrificar a otros. Y la gente que piensa que esto no es así, que el hombre puede sacrificar a otros, está admitiendo que cree que el interés propio se trata de pisar a otros y esclavizarlos y demás. Y es la misma gente que por ese motivo aboga por el altruismo. Y es gente, como decía Rand, a la que nunca se le ocurrió, se le pasó por la cabeza que puede existir una relación
libre de sacrificios entre dos o más seres humanos. Y los deseos de riqueza o cualquier tipo de deseo en realidad, los deseos de riqueza del político o lo que sea, o los caprichos o emociones que puedan haber, no son herramientas de cognición, en eso hacía mucho énfasis Rand. No sirven para determinar el estándar de valor que esa persona debe utilizar, ni tampoco son un criterio válido para determinar el interés propio racional. Y el simple hecho de que alguien quiera o desee algo no constituye una prueba de que ese objeto que desea sea bueno, ni que alcanzarlo sea bueno a largo plazo o que sea una actitud moral. Y determinar el interés propio y las acciones que se deben llevar a cabo para alcanzarlo es una tarea que nos obliga a usar la razón, a afrontar la realidad y pensar a largo plazo, que el tema de pensar a largo plazo hace también mucho énfasis Rand. Y nadie que quiera sacrificar a otros en función de sus deseos puede decir que está pensando a largo plazo o que está actuando en base a los hechos que requiere la supervivencia del hombre. Con lo cual, un político que roba, alguien que asalta, cualquier persona que sacrifica a otro para su propio, entre comillas, bienestar, no está actuando de una manera egoísta, racional. En el fondo, cuando se miran en el espejo, lo que ven es un ladrón incapaz de generar sus propios recursos, o como yo digo, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que porque yo considere que desayunar con cicuta todas las mañanas me da placer, no significa que objetivamente si quiero vivir va a ser bueno para mi vida. Eso es para mí uno de los temas más apasionantes de Rand. Gloria, vos te definís como libertaria, pero ya hace un tiempo que te venís involucrando cada vez más también con el objetivismo. Más allá de estar haciendo el OAC, que es el programa de 3 años del Ayn Rand Institute, has hecho una serie de videos con varios de los filósofos objetivistas, Harry Binswanger, Conon Cargate. ¿Esto hizo que cambiaras alguna de tus ideas? ¿Notaste algunas diferencias? ¿Qué pensás que te aportó a tus propias ideas o argumentos el hecho de estudiar objetivismo? ¿Cómo lo sentiste? Sí, hay dos partes de la influencia de Rand en mi vida. La primera, hace 10 años, cuando leí por primera vez La Rebelión de Atlas y casi que de manera implícita el hecho de que ella intermezcla en esta novela política con filosofía, con romanticismo, con cuestiones económicas, con autoestima, con hipocresía, con la farsa del conservadurismo moral, igual que la farsa del marxismo y el colectivismo, todo en una sola novela, que es La Rebelión de Atlas, creo que en mí influyó mucho en poder yo comunicar mis ideas. Y así las iba comunicando sin conocer tanto la parte de no ficción de Rand, que ahora conozco bastante bien. He leído Filosofía, quien la necesita, La virtud del egoísmo, El nuevo intelectual, cómo escribir no ficción y todas sus obras de no ficción que te dan, digamos, los fundamentos filosóficos, epistemológicos, metafísicos, con los que yo ya coincidía, tal vez por otras vías, por ejemplo, mi fascinación por entender cómo funciona el cosmos, que me llevó a leer a Carl Sagan, a Yuval Harari, a Pinker, entender, digamos, esa realidad metafísica tal cual, y entonces comprender también la necesidad de los vehículos epistemológicos para luego comunicar conceptos políticos, económicos. Son cosas que es como que antes de yo saber que Rand tenía un método para explicarlo, resonaba en mi manera de comunicar. Entonces la influencia es grandísima y también he estado muy interesada en conocer las críticas que Rand hacía al libertarianismo y que hoy por hoy, en el siglo XXI, cuando vemos cómo el término libertario es una obsesión por ser secuestrado por personas que no son libertarias, que realmente son colectivistas, estatistas, muchas veces conservadoras, muchas veces socialdemócratas y que quieren secuestrar el término, me hace entender mejor que nunca por qué Rand tenía tantas críticas a los libertarios, sobre todo porque permitían, dentro de su abanico de posibilidades, que se defendieran posturas que muchas veces son contradictorias, como por ejemplo estar a favor o en contra de la legalización de las drogas. Entonces, creo que Rand tenía puntos muy válidos, sin embargo, también creo que hay puntos de unión y eso es lo que me ha hecho posible, desde mis perspectivas libertarias, trabajar muy de cerca con filósofos objetivistas. Gracias, Gloria. Juan Ignacio, otra vez como psicólogo.
seguramente verás que en aquellas personas más inseguras que confían, que confían poco, digamos, en su mente y en su potencial, sienten más miedo, un poco lo que veníamos hablando antes, sienten más miedo a enfrentar la vida, los riesgos que vienen con ella y la responsabilidad de tomar sus propias vidas en sus manos. Estas personas al mismo tiempo son más proclives a dejar y desear que alguien más se haga cargo de ellas. En 2 minutos, ¿pensás que esta mentalidad es común en América Latina? ¿Cómo se cambia? ¿Qué consejos le darías a un padre sobre cómo justamente generar hijos con buena autoestima y seguros de sí mismos? Sé que te pido muchas preguntas en 2 minutos, pero lo dejaremos después para desarrollar en un webinario más largo. Perfecto, voy a intentar ser breve, conciso. Voy de una vez al grano. Yo creo que América Latina padece una enfermedad que yo considero una enfermedad mental principal de América Latina, y si me apuran diría de la humanidad, y que el objetivismo es la cura, es la vacuna. Y esa enfermedad se llama el racionalismo. El racionalismo, voy a intentar ser breve, es una escuela filosófica en contraste al empirismo, pero voy a hablar del racionalismo. Aquí me quiero referir al racionalismo en términos de la conceptualización sin referencia en la realidad, más del ámbito epistemológico. Este es un método de pensamiento muy equivocado que gobierna en América Latina, es decir, el olvido de la realidad por parte del pensante. Es un método que consiste en haberse divorciado de la realidad, de oír cosas que parecen rimbombantes, parecen hasta intelectuales, pero su característica fundamental es que no están corroboradas con la realidad. Entonces, ese racionalismo digamos, nos ha provocado que caigamos en la pérdida de autorresponsabilidad, la pérdida obviamente, de autoestima, y entonces que consideremos que la mente no es nuestro principal factor o principal medio de sobrevivencia y la búsqueda de la felicidad. Porque obviamente cuando uno quita la capacidad de razonar bien por medio de la lógica, lo que quedan son las emociones como respuesta ante la vida. Y una persona que actúa en base a sus emociones seguramente vivirá con ansiedad, probablemente se autodestruirá, y eso es importante hacer énfasis en que es una característica fundamental de América Latina. Si me decías de los consejos que podría dar a los padres, bueno, tres consejos. Bueno, yo doy generalmente 5, pero voy a dejártelo en 3. ¿Verdad? Primero yo digo, 1, hay que evitar la arbitrariedad en casa. 2, promover la lógica todo el tiempo como método de pensamiento. A es A. Y bueno, voy a escoger de entre estos, celebrar los logros individuales, disfrutar de la vida. Gracias, Juan. Eso va a dar para mucho para hablar en nuestro Sí. Eduardo, también en 2 minutos, porque se nos va acabando el tiempo y todavía me queda una pregunta para cada uno. Si tomamos algunas de las políticas que tenemos en la mayor parte de América Latina, desde el Estado diciéndote cómo debes educarte, con quién comerciar, a quién y cómo contratar, cuánto podés ganar, cuántos impuestos tenés que ganar, según Rand, estas son las consecuencias de los principios morales que hemos aceptado. ¿Cuáles son estos principios y qué, digamos, que hemos aceptado, y cómo cambiarían esas políticas, esa economía, si lográramos una generación con otro tipo de filosofía más cercana a la de Rand y otro tipo de psicología? La idea es que tu vida no te pertenece y que tiene que estar al servicio del bienestar del grupo o el bienestar de la tribu. Entonces, si el cacique dispone de tu vida, sencillamente, como decía Napoleón, estaban las tropas austríacas apuntándote con los cañones y le decía, vaya y pelee, pero mire, Napoleón, que los cañones me van a barrer, están ahí. Su vida, usted tiene que entregar su vida por el bien común, la tesis de Rousseau y la tesis en general de Kant, o la tesis de Comte, la tesis del altruismo. Tenés que sacrificarte por los demás. Tomás cualquiera de estas leyes que estás nombrando vos, yo anoté algunas acá, la idea de que en la Argentina tenemos, por ejemplo, en relación con el comercio exterior, Aldo Ferrer, que tenemos que vivir con lo nuestro, Previch, la sustitución de importaciones, Scalabrini Ortiz, Jaureche, hasta Trump, cuando sostiene que en realidad America First, y que tenemos que tratar de
comprar dentro de los mercados locales. La pregunta es, ¿de quién es la plata? ¿Es mía? ¿La gané con los frutos de mi trabajo? ¿Tengo uso y disposición de mi propiedad? ¿Puedo comprarle a quien se me dé la gana o tengo que pedirte permiso para comprar un Apple en Tokio o en Miami y pasarlo por la aduana de mi país? El punto es, tengo que pedirte permiso para vender las manzanas que acabo de recoger de mi huerta a un determinado precio porque le acabas de poner precios mínimos. ¿Cuál es el argumento que estás dando para autoarrogarte ese derecho? El derecho de decidir vos a qué precio puedo vender mis bienes. Obviamente está pensando en el bien común y que la idea de que el bien individual y el bien común están en contradicción. Suma cero la idea de que la necesidad crea derechos, da lugar a subsidios, a precios máximos, a límites al comercio, a la creación de bancos del Estado y que luego te afanan con la inflación y que es el mecanismo de redistribución de ingresos más criminal porque los pobres no se dan cuenta que están siendo robados. Todas estas leyes provienen de la ética y provienen de no comprender el error inicial, que es la idea de que tu vida tiene que estar subordinada al bien común y que el bien común y el bien individual están en contradicción. Gracias, Edu. Voy a hacer una pregunta y pueden dejar al final de su respuesta un mensaje final. Vamos a ir cerrando, así le dejamos un ratito también a la gente para que pregunte. Agus, te escuché hace poco hacer un video que me gustó mucho, explicando la siguiente frase de Rand. Aquel que lucha por el futuro vive en el hoy. ¿Qué significa? Porque muchos van perdiendo esperanza sobre el futuro. ¿Qué consejos nos darías a todos, digamos, a todos los que estamos aquí, para que no bajemos los brazos? ¿Cómo te imaginas ese cambio en Latinoamérica? Así, ¿qué significa esta frase y qué mensaje final le dejarías aquí a la audiencia? Bueno, a mí esa frase me gusta mucho. Como dijiste, hice un video corto para la Enron Institute explicando por qué. Y bueno, eso implica contar un poco de por qué me gusta un poco de mi historia. Lo resumo mucho, hay un video en el Instagram del Ayn Rand Center donde hablo un poco más sobre el tema, pero básicamente me crucé a Rand en mi vida hace 10, 11, 12 años y empecé a leer todo lo que encontré y empecé a entender su filosofía y comencé a vivir su filosofía en la medida de lo posible en base al conocimiento que iba adquiriendo. Y me di cuenta que esa filosofía me funcionó, me sentía un estado de felicidad que no había sentido nunca y me funcionó también en todos los aspectos de mi vida, desde mi vida más personal hasta mi carrera. Y entonces, como me funcionó a mí, comencé a enseñárselas a mis seres queridos y a regalarles libros y a hablarles de la filosofía cuando ellos querían. Por supuesto, estaba ahí evangelizando por todos lados. Bueno, después mi sed de querer saber más y más y más, a partir de eso encontré al Ayn Rand Institute, bueno, empecé a trabajar con ellos y bueno, el resto es historia. Pero lo que a mí más me impacta de la frase es que es totalmente cierta, que yo peleando por mi futuro, desde el momento en que conocí la idea de Rand, peleando por ese futuro que yo veía, ese ideal de ser humano, ese ideal de mundo racional que veía que ella me estaba transmitiendo a través de sus ideas, yo sentía que lo estaba viviendo, aunque no estuviera todavía 100% ahí y que faltara muchísimo tiempo para que lo esté, yo en mi fuero personal y en mi mundo inmediato, en mi entorno, lo vivía. Entonces mi consejo es que, si te toca hablar a alguien de esto, mi consejo es que pese al estado del mundo actual, que hagas que tu mundo, que es el mundo que más importa de todos, sea un oasis de racionalidad en la medida de lo posible. Hay muchas cosas que evitan que se ponen en el medio de que así sea, pero es posible. Pensá, viví tus valores y hacé ajustes donde haga falta e inevitablemente vas a comenzar a ver un cambio en vos y en tu entorno inmediato y que armes tu pequeño mundo racional y tu pequeño mundo libre en tu casa, en tu familia, en tu trabajo y dentro de vos mismo sobre todo.
Y cada persona que hace ese cambio, cada mundo individual, digamos, que cambia, comienza a cambiar a otros. Y así de poco empezamos a cambiar el mundo en general. Pero también, tampoco quiero decir que es la obligación moral de nadie salvar el mundo o salvar a nadie más que uno mismo, digamos. Si es en tu interés personal, según tus metas, elegidas racionalmente tu contexto, si es en tu interés personal, como se dice, militar tus ideas, que la palabra militar no me gusta demasiado, pero para falta de otra palabra, si es militar tus ideas, escribir, hacerlas conocidas y demás, hacerlo. Pero no es el caso de todo el mundo. Todos tenemos diferentes metas y carreras y demás. No es tu obligación moral difundir el objetivismo. Tu obligación moral, tu única obligación moral es analizar esta filosofía y cuando la entiendas, comenzar a vivirla y a ser feliz. Y bueno, un consejo para aquellos que sí quieren militar estas ideas, para mí, personalmente, el primer paso es liderar con el ejemplo. Tenés que encarnar tus valores, tenés que ser feliz y tener integridad y honestidad y todas las virtudes que nos enseña Rand. Porque creo que encarnar la filosofía y demostrar el éxito que tiene la filosofía es la mejor publicidad que le puedes dar. Nos sirve de mucho saberte toda la filosofía, pero después vivir todo lo contrario, ¿no? Es decir, lo ideal es, a veces es más valioso no conocer todos los principios filosóficos, pero realmente vivir en forma honesta, íntegra, pensar, ser productivo, digamos, que conocerte toda la teoría. Si uno la conoce y además la vive, obviamente mucho mejor. Juan, te voy a hacer dos preguntas en una, porque esta sería como la final. Un poco como lo que decía Agustina, Rand decía que el cambio es de una mente a la vez, que eso de alguna manera nos da un poco miedo, pues decimos, si tenemos que cambiar una mente a la vez, vamos lento, ¿cómo hacemos para ver estos cambios rápido, ¿no? Pero lo que te quería preguntar, ¿cómo ves? Estamos planificando organizar un workshop que se va a llamar Vivir Objetivamente, en donde queremos mostrarle a la gente también la relación que hay entre la filosofía y la psicología. ¿Por qué no le contás en 2 minutos a la gente qué es lo que pretendemos hacer este año con este workshop y cómo pensás, digamos, que esto nos puede ayudar, digamos, para vivir una vida más plena? Ok, perfecto. Yo siempre digo, y porque obviamente en mi experiencia clínica lo he ido notando todo el tiempo y confirmando que la psicología de cada persona es el resultado de la filosofía por la cual rige su vida. De hecho, justamente una buena filosofía frente a una mala filosofía van a hacer la diferencia entre el florecimiento y la autodestrucción. Entonces, nosotros buscamos, a través de este workshop que vamos a trabajar, promover el bienestar psicológico desde la filosofía del objetivismo, es decir, fundamentalmente que cada participante pueda experimentar, y esa es la idea del workshop, que cómo se logran resolver aspectos psicológicos a través del objetivismo, y por eso es que lo hemos llamado vivir objetivamente, ¿verdad? Veremos cómo la objetividad es la forma de enfrentar y de vivir la vida que garantiza, por ejemplo, el fin de la ansiedad, la mejoría en la vida personal, la mejoría en la vida laboral, en la vida en pareja, en fin. Como la objetividad es el camino para alcanzar este fin moral de la felicidad, ¿no? Y ojalá muchas personas se inscriban. ¿Me autoriza hablar rapidísimo de los temas o eso no? Ahora no, porque nos queda muy poco tiempo, pero te invito a hacer un Instagram Perfecto. Live en la semana, así les contamos a la gente de qué se va a tratar el workshop y los invitamos a participar. Buenísimo. Eduardo, 2 minutos para vos. Los padres de fundadores de Estados Unidos lo tuvieron, pero Estados Unidos lo está dejando ir. Argentina lo tuvo con Alberdi, pero ya lo perdimos hace mucho. ¿Qué consejos rápidos nos darías y qué acciones concretas podemos llevar a cabo para lograr que los cambios en un futuro sean más a largo plazo? 3 consejos, así. Bueno, no, yo te diría primero que lo que hicieron bien los padres fundadores, también que crearon los Estados Unidos de América, fueron 4 o 5 cosas básicas que hasta ese momento en el mundo no existían. El respeto por la mente humana y la posibilidad de ser feliz en la tierra. Es algo que por primera vez se afirma y se justifica, se le da entidad, se le dice, sé feliz acá y ahora. La vida acá en la tierra no es un medio para
el más allá o para que se justifique tu felicidad en el más allá, sino que aprovechar la vida que tenés aquí y tratar de vivirla con la mayor intensidad posible. Rechazan la idea del sufrimiento como imperativo metafísico, la idea que te tenés que sacrificar por una vida en el más allá. Justifican el derecho a la búsqueda de la felicidad y te dice, tenés que proveerte las condiciones necesarias para facilitar esta búsqueda. Te dejan las manos libres para que trates de hacer todo lo que esté en tus manos sin jorobarle la vida al prójimo para que trates de ser feliz. Te dicen, tenés derecho a tu vida, a tu propiedad, a los frutos de tu trabajo, a tu felicidad, y te dicen, vos sos el soberano, el gobierno, esto que estamos armando nosotros, somos tus servidores. Vos mandás, vos sos el que da las órdenes acá, y nosotros tenemos una sola misión, que es proteger los derechos individuales con un sistema de justicia y un sistema de seguridad. Que no te peguen, que no te roben, que no te maten. Para eso está el gobierno. Dentro de esa maravilla que fue poner en ley todos estos derechos por primera vez en la historia, lo habían intentado con la Revolución Gloriosa, pero tenía muchos flaws, muchas faltas, la Revolución Gloriosa en Inglaterra de 1688. A pesar de eso, no logran resolver dos temas que vienen después. Uno, la idea del altruismo, la idea que es bueno sacrificarse por los demás y que la fraternidad humana es algo que debemos tratar de empujar por las buenas o por las malas, y por ahí se le cuelan todos los nuevos derechos, el derecho al trabajo, el derecho al salario mínimo, a los precios justos, a la salud, a la educación, a los accidentes de trabajo, a la vejez, al desempleo. Obviamente la pregunta de eso es quién paga, y para pagar hay que violar derechos. Se les coló eso, y lo otro que se les coló es el tema de la esclavitud, que después les costó una guerra civil con 1 millón de muertos, pero en ese momento, en la época que estaban en plena revolución, si tocaban el tema de la esclavitud, probablemente no hubieran logrado reunir la aceptación de las colonias que estaban involucradas, especialmente las colonias del sur. Así que priorizaron la independencia y la declaración de derechos por sobre eso. Recomiendo para que vean las discusiones y el trabajo que dio montar la Constitución y la República de los Derechos, que fueron los Estados Unidos, la serie de John Adams y la de John Quincy Adams, que si tienen acceso es imperdible porque es apasionante. Realmente nos cuentan objetivismo, pues si no completo en gran parte, a través de historias fantásticas. Eduardo, gracias. Gloria, terminamos con una pregunta para vos. Una de las cosas que Rand siempre dejó en claro es que detestaba el colectivismo. No importaba si este fuera de izquierda o de derecha. Muchos socialistas ven a Rand como conservadora y muchos conservadores hoy llamarían a Rand liber progre. ¿Qué diferencia Rand de ambos? ¿Y cómo logramos escapar de esta falsa dicotomía que quieren encasillarnos de que somos o una cosa o somos la otra? Bueno, para ponerlo en términos sencillos, algo que la diferencia de ambos colectivistas es hacer una entrevista para Playboy en el año 1964, cosa que ni las feministas más radicales que deberían decir, wow, la filósofa más trascendental del siglo XX es mujer, deberían de rescatar, pero no, eso se lo callan las colectivistas feministas que en nombre de querer acabar con el paternalismo y el patriarcado para la mujer, la quieren volver súbdita de papá Estado. Y por supuesto también del ala conservadora, donde no creo que haya exponentes que le darían una entrevista a Playboy desde el año 64. Entonces ya solo con eso, el saber eso, diferencia a Rand, y sobre todo porque no la leen. Los marxistas no la leen y los conservadores tampoco la leen, porque si la leyeran, entonces sabrían que así como hizo fantásticas obras denunciando el colectivismo desde el lado más comunista, como por ejemplo Los que vivimos o We the Living, ella también fue muy clara
en escritos como Capitalismo, el ideal desconocido, en decir que lo que había incluso en Estados Unidos no era un capitalismo puro, y tiene incluso toda una sección que se llama Conservadurismo, un obituario, donde ella es clara en decir que el colectivismo conservador, en empecinarse en meterle dogmas religiosos a los padres fundadores de Estados Unidos, ha acabado por completo con la posibilidad de que realmente se defienda un capitalismo en Estados Unidos, porque entonces la izquierda va ganando lo que hoy llamaríamos la batalla cultural. Entonces, ¿por qué es odiada Rand por ambos? Porque ella se opone a ambos colectivismos irracionales. Digamos que así como el dios de los socialistas es un ente casi mágico que desde una nave espacial mística crea dinero de la nada, ¿no? Así es como mucha gente mira al Estado, como una máquina mágica y mística, tipo el mago de Oz, que es capaz de crear dinero. También el dios de los conservadores es un ente con caprichos psicológicos humanos de envidia, celos, odio, empatía, a veces piedad, que controla lo que la humanidad hace y al cual le debemos cierta servidumbre. Entonces, ante esos dos colectivismos, que al final son filosóficamente compatibles, porque lo que te invitan es a renunciar al raciocinio y a dejar tu vida en las manos de Dios Estado o Dios barbudo en los cielos, lo que Rand ofrece es: no, tú eres un fin en ti mismo. Y la maravilla que tienes, digamos, para ejercer tu libertad es tu propia mente y el uso de tu razón y de tu conciencia para entonces ser el arquitecto de tu propia vida. Gracias, Gloria. Muchas gracias por la respuesta. Agustín acá me está rogando agregar algo más. Agustín, adelante. No, quiero agregar, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Gloria, pero también quiero agregar un punto más, más amplio, que las diferencias de Rand con la izquierda y la derecha, bueno, son interminables, que un poco es lo que dijo Gloria, pero empezando por el hecho de que Rand plantea un sistema entero e integrado de filosofía, desde la metafísica hasta el arte. Eso ya es una gran diferencia con la derecha y con la izquierda. Y en la medida en que una suerte de sistema se presenta en conservadores y en progresistas, está presente de manera implícita y contradictoria. Por ejemplo, la metafísica de un conservador estaría basada en la existencia de Dios, y eso se vuelca, obviamente, bueno, a la epistemología y después a la ética, porque todas las ramas de la filosofía se conectan, y esa ética va a ser sí o sí altruista, y esa ética altruista es incompatible con el capitalismo, que es lo que dicen defender los conservadores, por supuesto, y lo hacen mal. Y Rand tenía muchísimas críticas, como dice Gloria, al Partido Republicano Conservador de los Estados Unidos y también a la izquierda. Pero está esa diferencia en que está a otro nivel Rand de la mayoría, de la enorme mayoría de los intelectuales de izquierda o derecha. Está a otro nivel, en el cual ella desarrolla todo un sistema filosófico que es coherente, que es como un dominó, que si una pieza cae, caen todas las demás, y si falta una pieza, las demás ya no caen. Eso no existe en la izquierda o en la derecha. Bueno, a los cuatro, muchísimas gracias. Estamos acortando los tiempos. Quiero dar 5 minutos de preguntas. Después vamos a tener los rooms, así que todos aquellos que se queden con ganas de preguntarles a los panelistas van a poder charlar durante media hora, 1 hora con ellos y lograr que respondan todas sus preguntas. ¿Quién acá? Pueden levantar la mano y Nixon, que estás por ahí, Nixon, les va a dar la palabra. Sí les pido que los que hagan preguntas, es decir, puntuales y que duren menos de 20 segundos. ¿Y a quién va dirigida? A ver, que tenemos gente que levante la mano. Nixon, ¿me ayudas con eso? Carlos Castillo Ruiz puede hablar ahora. Carlos Castillo, ¿estás por ahí? Hola. Te escuchamos. Hola, hola, ¿me escuchas? Perfecto. Hola María, hola a todos, hola Agustina también. Bueno, es una pregunta para cualquiera de los panelistas, ahí la lanzo, ¿no? Hace un momento mencionaban de que en Latinoamérica está muy enraizado el tema de la religión, y es verdad,
en todos los países es muy fuerte, ¿no? Entonces compatibiliza mucho con esta posición altruista de, que no es compatible con el objetivismo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer interiorizar el pensamiento objetivista en nuestra región, donde la gente, pues, internamente vive en base a dogmas? ¿Cómo podemos hacer un cambio? Creo que una idea más vinculada al colectivista sería más fácil de poder aplicar en nuestra región que una idea objetivista. ¿Cuál sería algunas pautas, algunas soluciones a este problema? Gracias. ¿Quién contesta en un minuto? Yo puedo decir algo, Mary, si querés. No, muy breve. Ayn Rand decía que en general uno se refugia en el misticismo, en la idea de Dios, cuando es un poco un signo de debilidad, ¿no? La idea de que no has terminado de tomar las riendas de tu propia vida. Entonces, el camino obviamente es la batalla cultural y trabajar en todos los frentes, el frente filosófico por un lado y por el otro en el frente psicológico. Hay varios artículos muy interesantes, pero de un autor objetivista últimamente, en el que él te va mostrando con hechos, lo recomiendo, ese artículo después se los mando, cómo sos el arquitecto de tu propia vida, cómo la fuiste construyendo y el tipo de decisiones que tomaste y el tipo de decisiones que no tomaste, que te conviene recordar para hacer un popurrí antes de irte de este planeta, para aprovechar mejor los años que te quedan. Ahí podés darte cuenta de la importancia que tuvo tu cabeza y tu toma de decisiones para el actual estado de tu vida, cómo se relacionan tus decisiones con cómo te está yendo ahora. Entonces, yo creo que es el volcarse para adentro y ayudar a que la gente haga introspección, confíe en su mente, en su propio proceso de toma de decisiones, es el camino para alejarlos del misticismo, que no deja de ser una ayuda artificial, un cortocircuito. Por ese lado lo veo. Seguramente mis colegas tienen más que aportar. Yo quiero agregar algo a lo que decía Eduardo, Mary, es que afortunadamente la gente se dice religiosa, pero vive en dobles morales y vive en doble estándares. Es muy común que la gente te diga, soy católico, pero no practicante. Entonces es como un ritual casi que social. Y la verdad es que los dogmas y los misticismos tampoco los están llevando a vidas más felices. Y entonces buscan dentro de sus crisis existenciales otros caminos. Por ejemplo, el yoga. El yoga era algo que en los años 90 era visto como súper satanizado y las iglesias se oponían a que la gente hiciera yoga. Hoy por hoy ya no. La gente busca, por ejemplo, libros de autoayuda, busca el budismo, busca en otras áreas que no son el objetivismo, esos vacíos existenciales que los dogmas tradicionales no les están llenando. Y, oh sorpresa, resulta que muchos de esos caminos coinciden con el objetivismo en que la llave está adentro de ti, en que para no tener relaciones tóxicas, tanto románticas como amistacionales, debes de ponerte a ti primero. Entonces, hay otros caminos que los latinoamericanos están siguiendo que también llegan a la respuesta del individualismo, de la importancia de quererte tú primero para entonces tener algo que dar a los demás, desde chats de mamás que siempre están buscando cómo ser buenas madres, pero también darse tiempo para ellas, hasta clubs de deporte. Gracias a esas carencias de los dogmatismos ineficientes en darle a la gente luces para ser más feliz, las personas sí están buscando otras herramientas psicológicas y filosóficas que también coinciden, al igual que el objetivismo, en que la clave de tu propio destino está en empezar por el individualismo. Entonces, yo creo que ahí hay una gran oportunidad para el objetivismo de poder entrar en una segunda fase. Gracias, Gloria. Vamos a hacer solo una pregunta más y después van a tener mucho tiempo de hacer el resto de las preguntas, así vamos al juego porque se nos están yendo los tiempos. ¿Tenemos alguna pregunta más ahí, Nixon? ¿Alguien que quiera preguntar algo cortito y al grano? Sí, Cristian David tiene la palabra. Cristian. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan?
Te escuchamos bien. Bueno, sabemos pues que en este momento en Latinoamérica existe una gran difusión de ideas incorrectas, que los problemas más que estructurales del sistema de la forma en que está concebida nuestras naciones son filosóficos. La gente como piensa vota. Hablo particularmente de mí, de mi población, porque yo pertenezco a la población gay o población no straight. Sabemos que los conservadores y los diferentes credos abrahámicos rechazan nuestra condición sexual, nuestros gustos y preferencias, pero los progresistas nos utilizan como un instrumento político. ¿Cómo podemos lograr que esta población sea traída hacia el objetivismo? Creo que es muy importante. Me gustaría que me contestara Gloria. A ver, hay varios caminos y yo creo que por eso es importante hablar más de otra cosa que no sea la economía. Yo creo que muchas veces los objetivistas y los libertarios quieren vender las ideas en función a lo que a ellos les funciona, en lugar de sentarse y decir, ¿cómo le puedo vender a esta persona algo que le resuene a esa persona? Y eso es lo que yo he intentado hacer. Yo no vendo ni comunico la libertad lo mismo a un grupo de homosexuales que han sido adoctrinados a pensar que por ser homosexuales tienen que ser socialistas, que por ejemplo a mujeres indígenas que han sido adoctrinadas a pensar que vinieron a este mundo a ser máquinas de reproducción de niños, aunque estos sufran desnutrición, que a empresarios que han sido adoctrinados a pensar que tienen que ir por la vida con el discurso de la repartición de riqueza, porque si no se escuchan como malvados egoístas. Entonces, así como hay diferentes grupos de personas y uno no vende un producto de manera igual a todos ellos, los objetivistas y los libertarios tenemos que, pienso yo, sentarnos a estudiar las necesidades de nuestro público para entonces saber cómo vender esas ideas de libertad. Y ahí es donde Rand es mucho más profunda, porque las personas no solo tienen carencias económicas, tienen carencias emocionales, tienen carencias psicológicas, tienen muchas veces problemas familiares, y creo que dentro de la filosofía objetivista encuentran muchas respuestas a esas carencias. Yo me gustaría agregar un punto nada más corto. En tu pregunta utilizaste una referencia a algo así como la población, no sé si homosexual o el LGBT, una cosa así. Yo diría que una de las cosas importantes es sacar esa separación de decir, existe una población que es diferente a las demás, o existe este grupo que es diferente por algún motivo. Yo creo que empezar a verlo desde un punto de vista individualista, de decir, a ver, la orientación sexual no hace ni a la filosofía ni a nada, o sea, son individuos, así como vos, como yo, o sea, somos todos individuos, no tenemos por qué separarnos por grupo. Esa separación que se hace de que la comunidad LGBT, que la comunidad negra, que la comunidad no sé cuánto, eso genera, yo creo, división, y eso es muy del marxismo, de generar como esa lucha de clases, que después que los ricos, que los pobres. Para mí va más por el lado también de hablar de decir, sos individuo, tu orientación sexual no tiene nada que ver con nada, y Rand te lo dice, no es una cuestión filosófica. Deja de separarte, porque ningún grupo tiene ni privilegios ni debe ser discriminado por su condición de grupo. Entonces, yo por ahí también lo encararía por ese lado. La minoría más pequeña del mundo es el individuo, no es ningún grupo, ni siquiera minoritario, eso diría Rand. Con esto terminamos el tema de las preguntas. Prometo que van a tener mucho tiempo para preguntarles a los panelistas y para otros intelectuales luego. Sí, vamos a, antes de terminar la transmisión que tenemos por Facebook y por YouTube, quiero avisarles que todos los que se sumen hoy al Ayn Rand Center como miembros, vamos a sortear premios para los que se sumen dentro de este evento y las próximas 4 horas, y también para los que se sumen al Impacto 24 horas, es decir, que tienen todavía mañana para sumarse. Vamos a sortear libros de varios intelectuales, entre Ayn Rand y otros intelectuales objetivistas y liberales. Así que aynrandlatam.org/donar, los invitamos por favor a ayudarnos a generar un impacto cada vez más grande, desde los que están aquí en Zoom y también los que nos siguen en las redes sociales. Vamos a terminar con la transmisión en las redes sociales ahora, porque lo que queda es para los invitados del Zoom. Así que a todos los que nos hayan acompañado en las redes sociales, muchísimas gracias.
y esperamos verlos en la próxima y posiblemente la próxima también se puedan sumar al Zoom. ¿Qué queda en la agenda? Queda un juego muy divertido, para lo cual a todos les voy a pedir que agarren sus teléfonos y lo voy a dejar a Fermín Elizalde para que les cuente de qué se trata y cómo vamos a empezar el juego. Luego del juego vamos a finalizar el día con las rooms para que puedan hablar con todos los intelectuales aquí presentes. Fermín, ¿estás por ahí? Estoy acá. Bueno, hola a todos. Van a necesitar de un celular y una computadora, o en su defecto 2 celulares o 2 computadoras para quienes tienen.